El Jardín de los Dioses, capítulo 3. El Jardín de los Dioses, parte 4. Todos nos sentamos a meditar sobre el problema. ¿Por qué no se lo lleva Jerry a algún sitio?, dijo de pronto Leslie. Al fin y al cabo no le apetecerá venir a una cosa tan aburrida. Has tenido una idea luminosa, dijo mamá entusiasmada. Justo lo que necesitábamos. Inmediatamente, todos mis instintos de conservación acudieron a la brecha. Dije que sí quería ir al bautizo. Me hacía mucha ilusión ir. Sería la única ocasión que iba a tener de ver a Larry haciendo de padrino. Se le podía caer el niño o pasarle alguna cosa así. Yo no quería perdérmelo. Y además al conde no le gustaban las culebras, ni las tortugas, ni los pájaros, ni nada. Así que, ¿qué iba a hacer yo con él? Hubo un silencio mientras la familia, como un jurado, ponderaba la fuerza de mis argumentos. Ya está, te lo llevas en el bote, sugirió Margo, muy ingeniosa. Excelente, dijo Larry. Seguro que entre sus efectos de atavío personal tiene un hippie japa y una chaqueta de rayas. A lo mejor alguien nos presta un baño. Es muy buena idea, dijo mamá. A fin de cuentas será solo por un par de horas, querido. No me digas que te molesta. Declaré sin ambajes que me molestaba muchísimo. A ver qué te parece esto, dijo Leslie. El lunes hacen una redada de peces en el lago. Si yo le digo al chico que lo dirige que te deje ir, ¿te llevarás al conde? Vacilé porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de ver una de aquellas redadas. Sabía que la tarde con el conde no me la quitaba nadie, de modo que la cuestión se reducía sencillamente a ver qué provecho obtenía a cambio. Y podemos hablar de esa vitrina que quieres para las mariposas, dijo mamá. Y Margo y yo te daremos dinero para libros, dijo Larry, contando generosamente con la participación de Margo en el soborno. Y yo te daré esa navaja que querías, dijo Leslie. Accedí. Se tenía que soportar al conde durante toda una tarde. Por lo menos iba a ser bastante bien recompensado. Aquella noche, durante la cena, mamá explicó la situación y se extendió en alabanzas tan pormenorizadas de la pesca mediante redada que cualquiera que la oyera habría creído que era invento suyo. ¿Será caliente?, preguntó el conde. Sí, se comen calientes, dijo mamá. Los llaman kefalias y están muy deliciosos. No, ¿será caliente en el lago?, dijo el conde. ¿Será caliente en el sol? Sí, dijo mamá. Sí, era mucho calor. Acuérdese de llevar sombrero. ¿Y qué hacemos en el Jet de l'Enfant?, preguntó el conde, a quien le gustaba tener las cosas claras. Sí, dijo mamá. El conde se atavió para la expedición con pantalones de lino de color azul celeste, elegantes zapatos lustrosos como castañas, camisa de seda blanca con corbata azul y oro anudada con descuido y una elegante gorra de navegante deportivo. Aunque el Buttlebone Trinket era ideal para mis propósitos, yo habría sido el primero en reconocer que no poseía ninguno de los refinamientos de un yate de crucero, y el conde lo percibió al instante cuando lo conduje al canal donde lo tenía amarrado, dentro del laberinto de las antiguas salinas venecianas que había al pie de la casa. ¿Eso es el yate?, preguntó, sorprendido y un tanto receloso. Respondí que esa era, efectivamente, nuestra embarcación, robusta y segura, y además, observé, con un fondo plano que permitía moverse por dentro con mayor comodidad. Si me entendió, no lo sé. Tal vez pensara que el Buttlebone Trinket no era más que la lancha que lo llevaría a bordo del yate, pero se subió a él con mucho tiento, extendió delicadamente su pañuelo sobre el asiento y se sentó con precaución. Yo salté a bordo y con una pértiga empecé a impulsar el bote por el canal, que en aquella parte tenía unos 6 metros de ancho por medio metro de calado. Me felicité de haber dictaminado el día anterior que el Buttlebone Trinket estaba empezando a ser casi tan oloroso como el conde, porque con el paso del tiempo se le había acumulado bajo las tablas gran cantidad de quisquillas muertas, algas y otros detritos. Lo había hundido en medio metro de agua de mar y les había dado un buen fregado a los pantoques, de modo que estaba refulgente y olía estupendamente a agua salada y alquitrán y pintura recalentados por el sol. Las antiguas salinas se extendían por la orilla del lago salobre,
formando un gigantesco tablero de damas marcado por la cuadrícula de aquellos plácidos canales, unos del ancho de una silla, otros de hasta 10 metros. En casi todos ellos no había arriba de 2 cuartas de agua, pero por debajo de esta se extendía una profunda, casi insondable de fino limo negro. Gracias a su forma y a su quilla plana, el Bottlebum Trinket se dejaba llevar por aquellas vías de agua interiores con relativa facilidad, pues allí no había que temer posibles golpes de viento o el repentino agolpamiento de varias olas. Dos cosas que siempre lo alarmaban un poco. Pero lo malo de los canales era que estaban ceñidos a un lado y a otro por altos y susurrantes cañaverales, que aunque daban sombra, cerraban el paso del aire, por lo cual reinaba allí una atmósfera sofocada, oscura, calurosa y tan fragante como la de un estercolero. Durante cierto tiempo, el perfume artificial del conde compitió con los olores de la naturaleza, y al cabo ganó la naturaleza. «Es olor», señaló el conde. «En Francia el agua es muy higiene». Dije que enseguida saldríamos del canal al lago, donde no habría mal olor. «Es caliente», fue el siguiente descubrimiento del conde, que se enjugaba la cara y el bigote con un pañuelo empampado en perfume. «Es mucho caliente». La verdad es que su pálido semblante había tomado un ligero tinte de heliotropo. Estaba a punto de decirle que también ese problema se solucionaría en cuanto saliéramos al lago, cuando observé con alarma que algo le pasaba al Bottlebum Trinket. Se había aposentado flemáticamente en el agua parda y apenas respondía a la pértiga. Durante unos instantes no pude comprender qué le sucedía. No habíamos encallado y yo sabía que en aquel canal no había bancos de arena. De pronto, vi un remolino de agua enroscándose sobre la tablazón del fondo. No podía ser, pensé, que se hubiera abierto una vía de agua. Contemplé fascinado cómo subía el agua, cubriendo la suela de los zapatos del distraído conde. De repente caí en la cuenta de lo que había pasado. Cuando limpié los pantoques había quitado, por supuesto, el taco del fondo del Bottlebum Trinket para dejar pasar el agua limpia. Por lo visto, no lo había dejado después bien apretado, y ahora se estaban llenando los pantoques de agua del canal. Mi primera idea fue levantar las tablas, buscar el taco y volver a ponerlo en su sitio, pero ya el conde tenía los pies sumergidos en unos 5 centímetros de agua, y parecía imperativo dirigir el Bottlebum Trinket hacia la orilla, mientras aún se pudiera maniobrar un poco, para depositar en tierra a mi delicado pasajero. A mí no me importaba que el Bottlebum Trinket me dejara tirado. En realidad me pasaba la vida entrando y saliendo de los canales como una rata de agua en pos de culebras, galápagos, ranas y otras menudencias, pero sabía que el conde no acogería con agrado la idea de brincar en medio metro de agua y una cantidad indeterminada de lodo. Hice esfuerzos sobrehumanos por girar el pesadísimo bote inundado hacia la orilla. Poco a poco sentí que aquel peso muerto respondía y comprobé que la proa se dirigía perezosamente a tierra. Centímetro a centímetro, empujé el bote hacia los cañaverales y estábamos a menos de 3 metros de la orilla cuando el conde se percató de lo que estaba pasando. «¡Mon Dieu!», chilló con voz aguda. «¡Somos sumergidos! ¡Mi zapato es sumergido! ¡El vasco es hundido!». Dejé de empujar un momento para tranquilizar al conde. No había peligro, le dije. Lo único que tenía que hacer era estarse quieto hasta que yo lo dejara en la orilla. «¡Mi zapato! ¡Oiga a ti, mi zapato!», gritó él, señalando su calzado, ahora empapado y descolorido, con tal expresión de ultraje que yo a duras penas pude contener la risa. «Un momentito», le dije. «Enseguida lo dejaría en tierra firme». Y así habría sido si me hubiera hecho caso, porque ya tenía el Bottlebum Trinket a 1,5 metros de las cañas. Pero el conde estaba demasiado preocupado por el estado de sus zapatos, y eso lo animó a hacer una grandísima tontería. Desoyendo mi advertencia, se volvió a mirar por encima del hombro. Vio que la tierra se aproximaba, se puso en pie y saltó a la diminuta cubierta de proa.
Su intención era saltar de allí al lugar seguro en cuanto yo arrimara un poco más el bote, pero no había contado con el temperamento del Boom Trinket. Embarcación bonachona, pero que también tenía sus caprichos. Y una cosa que no le gustaba nada era que alguien se le subiera a la cubierta de proa. En tal caso hacía un extraño ruido como los caballos adiestrados en las películas del oeste. Y ¡pum! Te arrojaba por la borda. Eso hizo con el conde. Cayó al agua el francés, dando un alarido, despatarrado cual torpe rana, y su airosa gorra de deportista se fue flotando hacia las raíces de las cañas, mientras él chapoteaba en medio de un puré de agua y lodo. Yo sentí una mezcla de alarma y gusto. Me daba gusto que el conde se hubiera caído, aunque bien sabía que mi familia no querría creer que no hubiera sido maniobra mía. Pero me alarmaba su manera de chapotear. Intentar hacer pie es una reacción instintiva cuando se está en aguas poco profundas, pero en aquel caso solo servía para hundirse más en el limo pegajoso. Una vez Larry se había caído a uno de aquellos canales yendo de casa, y habían sido necesarios los esfuerzos combinados de Margot, Leslie y yo para sacarlo. Si el conde se quedaba atrapado en el lecho del canal, yo no tendría fuerzas para sacarlo solo. Y en el momento que tardara en conseguir ayuda, podía desaparecer del todo. Glop, glop, engullido por el cieno reluciente. Abandoné el barco y salté al canal para ayudarlo. Yo sabía caminar en el lodo, y además pesaba la cuarta parte que el conde, así que no me hundí tanto. Le grité que se estuviera quieto hasta que yo lo agarrara. ¡Merde!, dijo él, demostrando que por lo menos conservaba la boca fuera del agua. Hizo una tentativa de levantarse, pero ante la terrible y voraz presión del lodo, exhaló un grito desesperado de gaviota viuda y se quedó quieto. La verdad es que tenía tanto miedo del cieno que cuando llegué hasta él y traté de empujarlo hacia la orilla, se puso a chillar y vociferar y me acusó de querer hundirlo más. Ante aquella reacción tan pueril y absurda, a mí me dio un ataque de risa, y ni qué decir tiene que eso lo puso aún más frenético. Había vuelto a hablar en francés y con la rapidez de una ametralladora, pero por lo cual, dado mi precario dominio de esa lengua, yo no entendía. Por fin pude poner bajo control mi desconsiderada hilaridad. Una vez más lo agarré por debajo de las axilas y empecé a arrastrarlo hacia adentro, hacia tierra. Pero de pronto se me ocurrió pensar en lo ridícula que habría resultado aquella estampa para cualquiera que nos hubiera visto. Un crío de 12 años intentando rescatar a un hombre de 1,80 m y otra vez sin poder contenerme. Me senté en el lodo y reí hasta saltárseme las lágrimas. ¿Por qué guías? Chillaba el conde, intentando volverse para mirarme. Tú no guías, tú te pite. Por fin, tragándome grandes hipidos de risa, volví a tirar del conde y conseguí acercarle lo bastante a la orilla. Entonces lo dejé y trepé a tierra. Aquello desencadenó otro ataque de histeria. ¡No, Ig! Chilló apavorecido. ¡Yo hundido, tú no, Ig! Pero yo hice oídos sordos. Escogiendo 7 de las cañas más altas que encontré en las cercanías, las doblé una por una hasta cascarlas sin que se rompieran, y retorciéndolas, tendía con ellas una especie de verde puente entre el conde y la orilla. Siguiendo mis instrucciones, él se tumbó boca abajo y fue izándose hasta llegar a tierra firme. Cuando por fin se puso en pie todo tembloroso, era como si de cintura para abajo le hubieran aplicado una cobertura de chocolate. Como yo sabía que aquel limo pegajoso se endurecía, visto y no visto, me ofrecí a quitarle lo que pudiera con un pedazo de caña. Él me dirigió una mirada asesina. «¡Espesticón!», dijo con vehemencia. Mi deficiente conocimiento del idioma del conde no me permitía traducir aquella locución, pero el vigor con que había sido pronunciada me hizo suponer que valía la pena grabarla en la memoria. Emprendimos la vuelta a casa, hirviendo el conde en vitriólica indignación. Tal como yo había previsto,
El barro de sus piernas se secó con una celeridad casi mágica, y al poco rato parecía como si llevara unos pantalones hechos de un rompecabezas pardo claro. Visto desde atrás, era tal su semejanza con la trasera acorazado de un rinoceronte indio que a punto estuve de soltar el trapo otra vez. Fue quizá una desdichada casualidad que el conde y yo llegáramos ante la puerta de entrada de la villa en el mismo momento en que lo hacía el enorme Dodge, conducido por nuestro ceñudo, barrilesco y autodesignado ángel guardián, Spiro Jaquiopoulos, encargado con toda la familia, un poco achispada. El automóvil se detuvo, y la familia contempló al conde con miradas incrédulas. Fue Spiro el que primero recobró el habla.